Es que estaba quitado, ¿no? Bien. El arado cantaré. El arado cantaré, de piezas le iré formando, la muerte y pasión de Cristo figurada en un arado. El dental será el cimiento, le puso Dios por sus manos, pues tenemos tan buen Dios, remedio de los cristianos. Las orejeras son dos, que caen sobre el dental, significará la llave de la gloria celestial. El barreno que atraviesa las paillas del dental, significará que el clavo que le clavaron atrás. La reja será la lengua, la que todo lo decía, válgame Dios de los cielos y la Sagrada María. El estebón es la mancera, donde sacan los colores. María, saca colores de tu vientre original. Y el cuño es el que aprieta todas estas levaciones, pues tenemos tan buen Dios, afligidos corazones. La cama será la cruz, la que Dios tuvo por cama, el que siguiera su luz nunca tendrá mala fama. Las velortas son de hierro, allá donde está todo el gobierno, ¿sabes? Y el timón pide derecho, que así le quiere el arado, significará la lanza que le atravesó el costado. Los barrenos que atraviesan la delantera del timón son tres, los tres clavos que le clavaron al Señor desde los pies a las manos. ¿Ahora qué viene ahora? Los fuelles. Los fuelles eran los judíos los que a Cristo le arrasaron. desde los montes León hasta el monte de Calvario. Desde los montes de León hasta los montes Calvario. El yugo es la columna donde a Cristo lo amarraron con los fuelles, desde los montes de León hasta los montes Calvario. El gañán es Cirineo. La guijá que el gañán lleva es el azote con que a Cristo lo azotaron. Agua también bebía el gañán, la que derramó Cristo, ¿sabes? Lleno de sangre, y de allí bebía. Y ahí se fue ahora. Se atravesó un papel. Se acabó ahí. Eso le sacaba. El gañán es Cirineo. Sí, con la guijá y esas cosas ya. Sí, ya. Ya se acabó.